Bueno, bienvenidos, bienvenidas los pájaros y pájaras madrugadores. El resto se irá sumando. Tenemos unos cuantos invitados que no han llegado, pero vamos a partir en honor a nuestra tradición inglesa, que es lo único que nos queda de ingleses. Y bueno, feliz de estar acá con algunos compañeros, compañeras, darle la bienvenida bueno, primero a la compañera Chantal Castiglioni, que nos contacta desde Italia, con varias horas de diferencia, pero ella invierte el sábado en la tarde en escuchar de América Latina y no irse a la playa ahí con el calorcito que hace en el sur de Italia, ¿no, Chantal? Sí, pero para mí era muy importante estar acá y en este conversatorio y finalmente conocernos y vernos, porque siempre estamos conectados. Así es, así es. Bueno, esa es la maravilla de la internet hoy día, que se presta para tantas cosas positivas y algunas cuantas aberraciones e intrigas, ¿no es cierto? Bienvenida, compañera. Bienvenido también los compañeros de la Brigada de Memoria Popular, que son aliados estratégicos, hermanos en la causa. Compañero Juan Carlos Arregada, ahí está, con su boina combativa siempre. Y bueno, bienvenida, porque somos de los mismos. Y bueno, y todos los compañeros y compañeras que nos contactan, nos están conectando en este minuto. Yo quisiera pedirle a los compañeros que en lo posible tuvieran sus cámaras encendidas, porque estamos grabando este programa, lo vamos a reproducir. Gracias, Celsa, siempre tan gentil usted. Y mantuvieran sus micrófonos apagados hasta que alguno intervenga después en las consultas, ¿no? Bueno, está con nosotros hoy día el compañero David Tejada, un compañero con el cual nos liga una larga historia, porque él estudió parte de su formación acá en Chile en la época de la Unidad Popular. Es economista, hoy día es docente en la Universidad Católica del Perú. Tuvo una vida azarosa acá a propósito del golpe, y precisamente eso lo comprometió aún más. Él era militante socialista acá en la Unidad Popular, y hoy día es el presidente del Partido Socialista Revolucionario Peruano, y entiendo en un proyecto de unir y fusionar las distintas orgánicas socialistas que existen en el Perú. Nosotros le hemos pedido al compañero David Tejada, y esto como una continuación de un conversatorio previo que tuvimos antes de que fuera electo el presidente Pedro Castillo. En ese entonces le llamábamos profesor Pedro Castillo, ahora ya le llamamos presidente, ejercicio del Perú. Le hemos pedido que nos actualice, ahora que ya ha sido ayer refrendado, validado el gabinete del presidente Castillo por parte del Congreso, de manera clara, que nos actualice qué ha sido todo este complejo proceso de reconocer lo que fue un triunfo, claro, contundente. Bueno, en realidad fue muy estrecho, porque hay casi un empate político, pero un triunfo reconocido por todos, incluso por la OEA. Y bueno, y también interrogarlo al compañero acerca de cuáles son las perspectivas de este gobierno, cuáles son las posibilidades de transformar con un Congreso que le es tan adverso y con una oligarquía peruana que es tan odiosa y fanática, tan nostálgica de la época del fujimorismo y de lo peor de la dictadura de los años 90. Sin más, le doy la palabra, compañero. Adelante. David Tejada. Muchas gracias, Jaime. Nuevamente quiero expresar mi gran satisfacción de estar compartiendo algunas reflexiones con ustedes, amigos, hermanos, compañeros socialistas, ¿no? Como dijo Jaime, yo fui militante del Partido Socialista Perdón, Chile. Interrumpo, compañero David. Socialistas de corazón todos. Acá hay de distintas orgánicas, y esa es una característica de Memoria y Futuro. Nosotros somos muy amplios dentro de la izquierda, y somos socialistas, pero trabajamos con todas las sensibilidades, corrientes, colores y sabores que hay en la izquierda chilena, siempre que sean unitarias e internacionalistas. Perfecto, gracias. Igualito reconozco a algunos compañeros, como acá hay un peruano chileno, chileno peruano, no sé cómo llamarlo, está Humberto Campos, ¿no? Saludos, Humberto. Un abrazo, David. Gracias.
No sé si estás en Saludos. Chile o en Perú. Seguimos en Chile, compañero. Ya, sigues ahí, ya, perfecto. Quédate ahí nomás mientras tanto. Un abrazo con todos los compañeros también. Buenos Gracias. días. Bueno. A la compañera Fischer, Antonia Fischer, María Antonieta, un abrazo. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de hacer una síntesis apretada de una situación sumamente compleja, inédita que estamos viviendo, que no es fácil de comprender así nomás. Por eso me imagino que se escucharán una serie de versiones contradictorias. Yo creo que para poder entender lo que está viviendo en el Perú y ver también las posibilidades y los desafíos del nuevo gobierno de aquí en adelante, es necesario tener algunos antecedentes previos que los voy a plantear de manera muy telegráfica, casi sin demostrar las afirmaciones, porque si no, no habría tiempo, pero que merecen ser tomadas en cuenta. Una primera información que es necesario llevarla a la actualidad, a pesar de que probablemente muchos ya la tienen o la conocen, es el hecho de que en el Perú se dio una situación muy peculiar. La izquierda logró tener el año 83, 84 del siglo pasado, estamos hablando hace casi 40 años o un poco menos, la izquierda electoral más poderosa de América del Sur, al punto de que con la creación de Izquierda Unida, que unificó las distintas vertientes de la izquierda peruana, las distintas matrices de la izquierda peruana, logró por primera vez en América Latina que un alcalde definidamente socialista, que un candidato definidamente socialista, confeso socialista, en un frente definidamente socialista, ganara la alcaldía de Lima, la capital de un país. Era la primera vez que por la vía electoral se ganaba una capital por un socialista en América. Después vinieron otros muchos ejemplos más, pero ese fue el triunfo de Alfonso Barrantes Lingán, presidente después de Izquierda Unida, el año 83. Al mismo tiempo, era un país, hace 40 años, donde había la vertiente populista, reformista, de una tradición nacional popular que después se fue a la derecha y terminó en crisis, pero que en ese momento trataba de renovar sus banderas anteriores. Estamos hablando del APRA del primer Alan García, que es diferente al segundo Alan García y a Alan García que al final termina suicidándose por casos de corrupción, que planteaba el pago de la deuda de solo el 10%, que intentó estatificar la banca, ¿no? Y que sumió al país en la más grande crisis de hiperinflación que se tenga memoria. Pero ese partido ganó por primera vez su elección justamente el año 85, ¿no? El año 85. Entonces, en el periodo 85-86, el Perú tenía la izquierda electoral más poderosa, tenía su primer presidente de una tradición populista, nacional popular, en su origen antioligárquica y antiimperialista, pero después devenido en una posición de derecha por su acendrado anticomunismo, y al mismo tiempo un grupo guerrillero sui generis que devino directamente en terrorismo, que es Sendero Luminoso, ¿no? Que es inclasificable desde el punto de vista de la tradición de los levantamientos armados en América Latina. El más cercano a esa tradición también estaba presente en esos años y fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru. O sea que el año 85-86 el Perú tenía un 70% de la población abiertamente por el cambio y al mismo tiempo dos grupos armados que actuaban permanentemente y alguno que llegó a tener muchísimo mayor figuración, pero que devino en un terrorismo abierto que fue Sendero Luminoso.
Esa era la situación hace 40 años. Sin embargo, a raíz del fracaso del gobierno de Alan García, que terminó en una hiperinflación y en una crisis brutal, y a raíz de el tremendo impacto negativo que tuvo las acciones de Sendero Luminoso en la mayoría de la población, al identificar izquierda con terrorismo, con muerte, con sabotaje, en fin, obviamente alimentado por la prensa de derecha y todo eso, esa misma izquierda, ese mismo movimiento nacional popular, que era uno de los más poderosos de América Latina, sufrió la más grande derrota que yo tenga conocimiento. No tengo antecedentes de una derrota más grande al margen de una represión generalizada, porque no fue producto esa derrota de una represión generalizada, sino de una literal bancarrota ideológica por la crisis tremenda que se dio el año 89-90 con la hiperinflación, con el ascenso de Sendero, el descontrol total de la economía, que permitió una crisis del sistema político y el ascenso de un outsider, de alguien que venía de fuera del sistema y que terminó reajustando el Perú a un neoliberalismo salvaje. Estamos hablando de Alberto Fujimori, el año 90, ¿no? Que cambió literalmente el país. Este es el antecedente que es necesario tener en cuenta. Una izquierda que, después de haber sido la más poderosa electoralmente, el año 95, el candidato de Izquierda Unida en ese momento, de lo que quedaba de Izquierda Unida, porque se dividió el año 90, sacó 1% de la votación. 1% de la votación. Estamos hablando de Agustín Aya de la Torre. Y todos los partidos políticos no sacaron más del 10% de la población, todos sumados. Ahí se dan cuenta la magnitud de la crisis de representación que se dio en la década del 90, producto de todas esas circunstancias internas y también del rebote de circunstancias externas, como fue la implosión de la Unión Soviética, la caída del bloque socialista, en fin, eso ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, esa confluencia de factores externos y de factores internos significó una derrota sin precedentes, ¿no? Sin precedentes, porque la represión, si bien fue fuerte para el campo popular, de ninguna manera alcanzó los niveles que alcanzó en Argentina, en Chile con Pinochet, en Argentina con la dictadura militar, ni en Uruguay, ni en otros países de América Latina. Fue una derrota cultural, ideológica y política. Esa es la situación que tiene que entenderse como punto de partida para después ir viendo cómo progresivamente ese espacio nacional popular se fue reconstituyendo y cómo de una u otra manera también la izquierda empieza a reconstituirse nuevamente, pero todavía de una manera más débil y no comparable todavía, a pesar del tiempo transcurrido, con lo que logró en el mejor momento de Izquierda Unida en la segunda mitad de la década del 80. Entonces, creo que eso es un antecedente que es necesario tener en cuenta, porque si no, uno no se explicaría primero, la audacia histórica del triunfo, y segundo, la tremenda debilidad orgánica y programática que tiene este gobierno que acaba de asumir. Creo que requiere de una explicación, y esa explicación está en la hipótesis que he planteado de lo que nos sucedió hace 40 años. Como decía, la izquierda, que había logrado 1/3 de la votación en sus mejores momentos, termina con un 1% de la votación el año 85. Fíjense ustedes esa catástrofe electoral sin que haya mediado una dictadura tipo del Cono Sur, sino una dictadura muy particular como la que fue la de Alberto Fujimori y la creación del Fujimorismo y todo lo que es la transformación neoliberal del Perú, que hasta ahora no logra ser desmontada, pero que inició su crisis definitiva, por lo menos en términos políticos, con la tercera derrota consecutiva del Fujimorismo, pero al mismo tiempo 3 o 4 procesos que defraudaron las expectativas populares. Podemos empezar con toda esta recuperación democrática que se hizo con Toledo,
desde la marcha de los 4 suyos, que culminó con la caída del fujimorismo, que fue una esperanza de recuperación democrática progresiva y de realizar algunos cambios al modelo neoliberal que no se hicieron, sino más bien se profundizaron. Por eso el toledismo también fracasó. Ganó con gran expectativa y terminó con 5 o 10% de aceptación al final de su mandato. Y después, digamos, la tragedia de la crisis peruana es que no solamente ha sido un modelo neoliberal impuesto a rajatabla, sino además tremendamente corrupto, una corrupción que corroe casi todos los niveles de la sociedad y que llega prácticamente hasta la actualidad. Por eso, Toledo fracasa en digamos, ir desmontando o por lo menos ir limitando el desarrollo del modelo neoliberal, y también cae en las acciones de corrupción que han sido la característica de los gobiernos del Perú en los últimos años. Luego del fracaso de Toledo viene el ascenso de una alternativa también que intenta ya no solamente recoger banderas democráticas, porque ya se había recuperado la democracia formal, sino intenta recoger banderas nacionales, nacionalistas. Surge el Partido Nacionalista con Ollanta Humala, ¿no? Que despertó también mucha expectativa, porque planteó un programa que hasta ahora tiene gran vigencia, que es el programa de la gran transformación. Y lo que se planteaba en ese momento, en la primera candidatura de Humala, el año 2005, 2004, 2005, fue o continuismo neoliberal corrupto o gran transformación. O sea, era una propuesta que intentaba ir más allá de ir desmontando progresivamente el modelo neoliberal, y también planteando la bandera ya en ese momento de la necesidad de una nueva constitución, porque la constitución fujimorista fue la que le puso el candado al modelo, sin el cual es imposible desmontarlo, porque tiene una serie de características que no viene al caso señalar, pero que atan totalmente y impiden cambios significativos en el modelo si es que no se cambia integralmente la constitución. Bueno, Ollanta levantó gran expectativa. Apenas al año y medio de creado el Partido Nacionalista, sacó en la segunda vuelta casi del 47% de la votación, ¿no? O sea, se fue recuperando ese espacio que en algún momento fue de izquierda, empezó con banderas de lucha antidictatorial, continuó con banderas no solamente democráticas, sino relativamente nacionalistas, empezó a esbozar un programa alternativo post-neoliberal, y Ollanta gana el gobierno inmediatamente después, el 2011, pero no cumple sus propuestas. Y por el contrario, levantaba las banderas de la gran transformación, y estas fueron totalmente reducidas en sus aristas transformadoras, y se convierten en lo que se llamó en algún momento la famosa hoja de ruta, con el patrocinio de los Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, que le hacen firmar una hoja de ruta para garantizar en el fondo que no se dieran los cambios de fondo que el Perú requería. Así fue el gobierno de Ollanta Humala, muchos avances en el plano social, una especie de neoliberalismo con rostro social a medio pelo, ¿no? Pero que se frustraron esas esperanzas de cambio del país, a tal punto que la siguiente elección se dio por primera vez entre dos derechas, no entre una derecha y una alternativa nacional popular, sino entre dos derechas. Y ese fue el triunfo de Kuczynski sobre un triunfo ajustado de Kuczynski, un gran lobista internacional, muy vinculado en negocios e intereses con Piñera en Chile, entre otros, ¿no? Y que compite con el fujimorismo. O sea, por primera vez se da una elección entre dos derechas, y la alternativa que había demostrado esa reconstrucción del espacio nacional popular queda trunca, aunque las banderas fueron relativamente recogidas, por lo menos una parte de ellas, por la candidatura de Verónica Mendoza. Estamos hablando de la candidatura de Verónica Mendoza, el 2016, que logra el 19% de la votación. Ollanta había sacado el 30 y tantos % de la votación y ganó en la segunda vuelta.
o sea, todavía no se había logrado reconstruir plenamente ese espacio nacional popular, pero ya las banderas eran más avanzadas, porque las banderas de la candidatura de Verónica Mendoza retomaban gran parte de la propuesta de la gran transformación, pero tenían ya un perfil más claramente, más definidamente izquierdista que lo que representaba el nacionalismo de Ollanta Humala. Bueno, la crisis continúa, viene el fracaso del presidente de lujo, que le llamaban a Kuczynski, así le llamaban los medios internacionales, presidente de lujo, que fue un fracaso completo, ¿no? La derecha se dividió, el fujimorismo consideró que le habían hecho fraude, que había sido derrotado por malas maneras, porque efectivamente Estados Unidos había decidido que Kuczynski iba a ser presidente, ¿no? También ganó por poquísimos votos, por 40.000 votos contra Keiko Fujimori, y su gobierno fue un desastre, hubo un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al final, Kuczynski es vacado, viene la vacancia, la utilización de la vacancia por el Congreso, y se suceden 3 o 4 presidentes en un breve lapso, y casi todos después acusados de corrupción, todos. Kuczynski, acusado de corrupción, Toledo, acusado de corrupción y huido a Estados Unidos, Ollanta con investigaciones por vínculos con algunas concesiones y con dineros no declarados necesariamente. Alan García ya también hizo un gobierno tremendamente corrupto, el perseguido, y al final se suicida antes de ser detenido, prisión preventiva. Hay nuevamente una disolución del Congreso, o sea, se produce una vacancia presidencial y una disolución del Congreso. En el Perú se puede disolver el Congreso cuando hay por 2 veces continuadas o por una segunda vez un voto de no confianza de un gabinete, ¿no? O sea, cuando hay un gabinete que, digamos, no es aceptado por el Congreso, no le dan el voto de confianza, y hay un segundo gabinete que no recibe el voto de confianza, el presidente puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Lo hizo así Vizcarra, ¿no? Después de ganar un referéndum para hacer algunas reformas que no se lograron concretar, y se crea una nueva elección congresal donde ya se expresa un cambio en la correlación de fuerzas que no todos percibieron, porque surge una alta votación de un partido netamente plebeyo, popular, religioso, que era el partido que tenía como símbolo los pescaditos, que es de una corriente religiosa peruana que sacó una alta votación, y aparece la votación alta del Frente Patriótico que dirigía en este momento Antauro Humala, que es el hermano de Ollanta Humala, que estaba preso por una rebelión, que está preso en estos momentos por una rebelión en Andahuaylas. En fin, entonces ya eso expresaba una cierta radicalización del espacio nacional popular. Mientras tanto, el partido de Verónica Mendoza, el Frente Amplio, se había dividido y se crea Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Bueno, en esas circunstancias es que se producen las últimas elecciones, ¿no? Las últimas elecciones se producen en una crisis tremenda del sistema político, una crisis económica, y viene la pandemia. Y la pandemia desnuda totalmente todo lo que es los éxitos supuestos del modelo neoliberal en el Perú, que era considerado uno de los más exitosos, así como Chile en algún momento se presentó, aunque parezca mentira para los chilenos ahora, viendo a la distancia, que era el ejemplo de una modernización capitalista y del camino que debían seguir todos los países. También Perú se presentó en un momento como el nuevo ejemplo que debía seguirse. Y resultó que eso era una farsa total, un fracaso completo. Y la demostración fue, y sigue siendo, los resultados de esta pandemia. Perú tiene 220.000 muertos, 220.000 muertos, la tasa más alta de mortalidad por la pandemia. No es el fracaso de un ministro de salud, no es el fracaso del Ministerio de Salud, es el fracaso de un modelo.
¿no? Nosotros, por lo menos yo particularmente, en algún momento fui viceministro de Salud, le llamo a eso genocidio sanitario, porque si nosotros hubiéramos tenido la tasa de letalidad que tiene Cuba o que tiene el mismo Venezuela, a pesar de toda su crisis, las muertes en exceso superan las 200.000 personas, cuando el conflicto armado interno que tanto daño causó en el Perú significaron 70.000 muertes en 15 años. En cambio, en 15 meses la pandemia ha significado 200.000 muertos en el país. Eso es algo insólito, eso es algo sin precedentes. En ese contexto se producen las elecciones últimas. Y en ese contexto es que viene en realidad una especie de sublevación electoral popular, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, y encuentra esa reemergencia, esa reconstrucción cada vez más radicalizada de ese espacio nacional popular que fue sucesivamente traicionada en sus propuestas de cambio por los distintos gobiernos, se encuentra y personifica en Pedro Castillo, en el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y en el liderazgo del partido ahora que es el que lo llevó, que es Perú Libre, cuyo líder es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un provinciano, o siempre planteó con mucha intuición a largo plazo de que la nueva izquierda tenía que ser plebea, o sea, no limeña, y tenía que venir de fuera de Lima. O sea, es una especie de rebelión regionalista también contra el centralismo limeño, y que debería venir desde abajo, desde los sectores más pobres, a diferencia de una izquierda más institucional, de clase media, con asiento en la costa, que es lo que de una u otra manera, sin que esto haya sido profeso, sino en la práctica, representaba la otra izquierda, la izquierda representada por Verónica Mendoza. Entonces, con esa intuición y con algunos lemas que al final demostraron ser muy efectivos, ¿no? Hay dos que reflejan el manejo, digamos, de presentación de Perú Libre, que decía, que uno dice, fuerza nacida del pueblo, ¿no? Y la otra dice, no más pobres en un país rico. O sea, eso ha pegado mucho. Ese era uno de los lemas de Perú Libre, no más pobres en un país rico, rico en riquezas naturales, pero pobre en la distribución del ingreso, la situación del país. Y la intuición de que tenía que el cambio venir desde fuera de Lima, desde las provincias y básicamente desde el centro y el sur andino, que siempre ha sido históricamente en el Perú el lugar donde los cambios, fue el lugar de la rebelión de Túpac Amaru, hace más de 250 años, estamos hablando de 1780, ¿no? Ahí fue el epicentro de esa gran rebelión, fue el epicentro también de las rebeliones de Túpac Katari y Bartolina Sisa, en este caso de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Entonces, siempre el centro y el sur andino han sido los motores del cambio en nuestro país, en el Perú, ¿no? Y bueno, esa intuición se expresó en escoger un candidato en plena crisis política de todos los partidos, crisis de representación de todos los partidos. Y ese candidato logra triunfar. Pero un triunfo, fíjense ustedes, en medio de una crisis política tremenda, porque la votación de Castillo en primera vuelta solamente fue 20%. Ojo, hay que tener en cuenta eso. O sea, 20% del voto válido. 20% del voto válido. En la segunda vuelta se logra sumar una serie de fuerzas, sobre todo las fuerzas del antifujimorismo, las fuerzas críticas de los partidos tradicionales y sobre todo la identificación étnico-cultural clasista de el pueblo pobre del Perú desengañado de tantas promesas no cumplidas, que encuentra en un profesor primario, en un agricultor de Chota, una de las provincias más pobres del país, en un dirigente gremial de los profesores, en un rondero. Las rondas campesinas son organizaciones que vigilan, que en realidad hacen justicia local, para llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista popular, organizadamente, contra el abigeato, contra los robos, en fin, ahí donde no llega la policía. Es la autoorganización popular
de seguridad, para llamarlo de alguna manera, los ronderos, las rondas campesinas, ¿no? Bueno, triunfa eso, y el triunfo no se debió necesariamente a las vanguardias políticas, a los partidos políticos. Eh, en cierta medida eso no corre tanto para Perú Libre porque tuvo la intuición de escoger ese candidato profesamente, pero nunca pensó que iba a ganar. En realidad, Vladimir Cerrón lo que pensaba era que iba a pasar la valla del 5% para mantener el registro partidario. Esa era pero resulta que ha sido tal la magnitud de la crisis en el Perú, tal el rechazo y la autoorganización popular, que fue el pueblo autoorganizado y autoconvocado el que triunfó sobre todos los poderes mediáticos juntos en una campaña tremenda que se dio y logró triunfar. Bueno, entonces fíjense ustedes, al haber el profesor Castillo en la primera vuelta con 19% de los votos, eso le ha significado una representación congresal que tiene 37 de los 130 congresistas tener una asamblea, cámara única, no hay diputados y senadores, ¿no? Congresistas, ¿no? Un congreso unicameral. Mientras que el fujimorismo, habiendo sido derrotado antes, llegó a tener 73 de los 130 congresistas, y Kuczynski tenía mucho menos. Sin embargo, el nuevo gobierno tiene 37 congresistas de Libre, 5 congresistas de Juntos por el Perú, un Nuevo Perú, que es lo que representa la candidatura de Verónica Mendoza, y suman 42 sobre 130. Y en un contexto de polarización del país, de tal manera que aparece por primera vez de manera abierta en el Perú una derecha fascista, abiertamente anticomunista y golpista. Eso que apareció en Europa, que apareció con Trump en Estados Unidos y en Europa con los movimientos claramente de derecha, aparece en el Perú con claridad con López Aliaga, un miembro del Opus Dei en el Perú. Ustedes conocen qué cosa es el Opus Dei, no necesito explicarlo, y que con gran cantidad de recursos emerge con una posición de ultraderecha. Entonces ya la derecha ya no era solamente Keiko Fujimori, sino aparece una nueva derecha más radical aún que Keiko Fujimori, que es la de López Aliaga, y que se aglutina alrededor del partido llamado Renovación Popular. Renovación Popular. Bueno, entonces tenemos que la derecha se fracciona más, hay una ultraderecha, la derecha fujimorista, corrupta, ¿no? Que es derrotada nuevamente por apenas 40.000 votos, y una serie de agrupaciones de centro que ante la polarización del país no logran sacar la representación que hubieran querido. Bueno, esa es la situación y creo que ahora se entiende entonces las posibilidades de gobierno, que es lo que paso inmediatamente a, digamos, reflexionar con ustedes. Entonces, es un triunfo popular, de la autoorganización popular, más allá de las mismas direcciones políticas. El pueblo se autoorganiza y por lo tanto es un aluvión popular difícil de organizar, donde el factor subjetivo, para llamarlo de alguna manera, está retrasado frente a la tremenda movilización. Hablo de las vanguardias políticas, los estados mayores, la capacidad de dirección ha sido rebasada por la propia población, que al final decide alinearse con el profesor Castillo, ahora el presidente Castillo. A tal punto es esa identificación que yo quiero poner el ejemplo de unas provincias altas del Cusco. Por ejemplo, en la provincia de Chumbivilcas, donde se encuentran unos asientos mineros y de donde es originario el actual presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la votación del profesor Castillo en la segunda vuelta a 96%. 96%. Eso es algo inédito, ¿no? Que en un país, en una provincia, no estoy hablando de un distrito, en una provincia
en el Perú hay distritos, provincias y regiones, por si acaso, para no confundir, ¿no? La provincia es intermedia entre el distrito y la región. Bueno, una provincia no es cualquier cosa. Sacó 96% de la votación. O sea, es una identificación casi absolutamente mayoritaria de la población con el profesor Castillo, ¿no? Y con el símbolo que significa. Además, el símbolo era un lápiz y él es profesor. El lápiz era el símbolo de Perú Libre antes de que Castillo fuera candidato. O sea, se dan una serie de coincidencias extraordinarias, ¿no? El nombre Perú Libre, el lápiz, el profesor, ya todo se va conjuncionando, como alguien decía, hay situaciones en que los distintos planetas, todos los astros se alinean en una misma posición. Bueno, en el Perú se dio esa situación de alineamiento de todas las condiciones, ¿no? Y se produce este triunfo que es el primer triunfo realmente popular en la historia de 200 años de República Criolla Mestiza en el Perú. Porque el otro gobierno que, digamos, levantó banderas populares, pero desde arriba, no desde el pueblo, desde el ejército, fue el gobierno del general Velasco. No hay otra experiencia de un triunfo de esa magnitud desde abajo, desde el pueblo, salvo el triunfo en una serie de alcaldías provinciales de la Izquierda Unida en la década del 80, que ya acabo de explicar sobre todo lo de Barrantes. Pero no era el gobierno nacional. Primera vez que se llega al gobierno nacional. Y tenemos actualmente el gabinete más izquierdista, entre comillas, de la historia del Perú, donde casi todas las representaciones de la izquierda que tienen presencia legal, o sea, que tienen partidos inscritos, aunque hayan perdido el registro ahora después de las elecciones, están representados en el gabinete. Este es el gabinete más izquierdista de la historia del Perú, con todas sus debilidades. Con una derecha absolutamente recalcitrante que no ha dejado ni un momento de paz al gobierno, a tal punto que todos los gobiernos recientemente electos tenían 45 días por lo menos para hacer la transición del gobierno anterior al nuevo gobierno. Acá no ha habido 45 días de transición, porque la proclamación del presidente se ha dado 40 días después del resultado. Entonces, en realidad prácticamente no ha habido transferencia de gobierno. Y apenas surge el gabinete, inmediatamente salen las manifestaciones pidiendo la vacancia. O sea, incluso antes de que entrara y que sea proclamado el presidente, ya la derecha hacía movilizaciones y sigue moviéndose en las calles con sus voceros y todo, pidiendo la vacancia presidencial. O sea, antes de iniciar ya se pide la vacancia. Y estos son los grupos más radicales. Y los grupos de la derecha fujimorista y los otros de derecha, si bien no piden la vacancia, piden el cambio total del gabinete y pedían la renuncia del gabinete Bellido, porque a Bellido lo acusaban de estar vinculado supuestamente a Sendero Luminoso, a Onari, cuando el terrorismo acá ha sido derrotado hace más de, bueno, desde la segunda mitad de la década del 90, estamos hablando casi dos décadas y media, ¿no? Que se sigue hablando del mismo discurso, ¿no? Para que ustedes vean hasta dónde llega esta cuestión mediática, que hay un ministro, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que es ayacuchano, que el año 82, en un atestado policial, lo acusan de haber participado en una serie de eventos cuando recién surgía Sendero Luminoso en su lucha armada, que fue el año 80. Un atestado policial de hace 30 años. Y por ese atestado policial, que no significa juicio ni mucho menos, lo acusan de ser senderista. Fíjense ustedes, un atestado policial de hace 30 años. O sea, a ese nivel hay lo que en el Perú se llama el terruqueo. ¿Qué significa el terruqueo? Que a uno por quítame estas pulgas lo acusan de ser terrorista vinculado a los grupos armados, en este caso a Sendero Luminoso, y al final el MRTA ya no es distinguido y aparece como la misma cosa que Sendero, en la práctica, en los hechos, en la percepción popular, en la percepción que ha creado la prensa. Por eso es parte de la derrota ideológica, ¿no? Porque, digamos, la izquierda está a la defensiva frente a eso, sabiendo que la izquierda también sufrió cientos de muertos por parte de Sendero Luminoso. Cientos de dirigentes de izquierda fueron asesinados también por el propio Sendero Luminoso. Sin embargo, la izquierda es acusada de terrorista a pesar de todo eso,
por, digamos, esta derecha recalcitrante. Derecha recalcitrante que prácticamente empuja a que le pidieran la renuncia al canciller Héctor Béjar, un gran del Ejército de Liberación Nacional, hace más de 50 años. Es una cosa increíble, ¿no? La guerrilla del ELN, que tuvo corta duración, se dio entre los años 62 y 65. Estamos hablando 55 años. Sin embargo, a Béjar lo acusan de estar vinculado al terrorismo, ¿no? Y como Béjar tuvo una afirmación de que el terrorismo no empezó con Sendero, sino con la Marina de Guerra del Perú, y eso lo voy a explicar en algún momento si hay alguna pregunta, bueno, lo obligaron a renunciar. Y eso ya mostraba una primera señal de debilidad del gobierno, porque la Marina de Guerra sacó un comunicado protestando, rompiendo la línea de mando. Es un precedente muy peligroso, porque entonces significa una cierta autonomía de la Fuerza Armada. Se rompió la cadena de mando. En un gobierno un poquito más consolidado, inmediatamente se tendría que haber pasado al retiro al comandante general de la Marina y al ministro de Defensa, por no ejercer su conducción directa sobre la Fuerza Armada. Entonces, fíjense ustedes, esa es una situación de debilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Y sintetizo con estas cosas ya para terminar y absolver preguntas de ustedes. Un torrente popular gigantesco que no está totalmente estructurado. Eso da una imagen de un tremendo desorden. Una izquierda que no estaba preparada, bueno, ninguna izquierda está totalmente preparada, pero menos la peruana, por la tremenda derrota que había sufrido para ejercer tareas de gobierno. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ejercer tareas de gobierno. Eso no es novedad, también tuvo tremendas dificultades Evo Morales en los primeros meses, cuando por primera vez ganó, ¿no? Estamos hablando cuando subió, digamos, ganó las elecciones, las primeras elecciones del primer gobierno de Evo Morales. Fueron primeros meses sumamente confusos porque no había experiencia de gobierno. No faltaban cuadros técnicos suficientes para ocupar los cargos, como ahora está sucediendo. Entonces, hay un problema de todavía no consolidación, todavía no ocupación plena de los cargos más importantes y con una política que es, primero, en el caso del profesor Castillo, digamos, una ausencia de experiencia anterior de gobierno. Él es más que todo un dirigente sindical que no tiene base propia. Él fue invitado a Perú Libre, no es militante de Perú Libre. Lo que pasa que en el Perú, para ser candidato de un partido, uno está obligado a inscribirse. Él se tuvo que inscribir en Perú Libre porque si no, no podía haber sido candidato, pero no era militante de Perú Libre, ¿no? Él incluso había estado poco tiempo antes en el Frente Patriótico. Estamos hablando del profesor Castillo. Entonces, Perú Libre, un partido que aparte de tener haber ganado 2 veces la región de Junín, en términos nacionales nunca pasó del 3-4% de la votación. O sea, Perú Libre como partido. Ahora se encuentra con que es gobierno. Entonces, los profesores que fueron la base social importantísima y los ronderos del profesor no están estructurados políticamente, es un movimiento gremial que entra a la política y que recién ahora se empieza a estructurar como partido. Y por otro lado está la izquierda de más tradición, más tradicional, que está en Juntos por el Perú, en alianza con Nuevo Perú, que es los que están relativamente más estructurados, pero tampoco con una base de masas suficiente. Entonces tenemos un tremendo desborde popular, pero con serios niveles de organización, de centralización, de dirección colectiva, y partidos políticos de la izquierda muy débiles para la tarea de gobernar, aún débiles para hacer oposición, mucho más débiles para la tarea de gobernar. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Entonces acá el gran desafío es cómo lograr una gran articulación, un gran frente de todas las fuerzas del campo popular. Esa es la tarea que nos hemos autoimpuesto, ser puentes para reconstruir una gran coalición popular, pero no como la suma dispersa con 2 cabezas que
toman las decisiones, que son Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, en cierta medida secundadas por la alianza política que ha hecho Juntos por el Perú y Nuevo Perú con Perú Libre. Entonces hay un problema de estructuración de esas fuerzas. Hay un problema de la no conformación todavía de un gran frente que agrupe a la gran coalición que dio triunfo al profesor Castillo. O sea, son tareas pendientes. Hay la tarea pendiente de efectivamente tomar control del Estado, porque, digamos, al final de cuentas, todos aquellos que tienen la experiencia de las políticas públicas saben que uno puede tomar las alturas dominantes de los ministerios, pero al final son los cuadros intermedios los que terminan dirigiendo, ¿no? Es la burocracia intermedia la que termina dirigiendo todo el asunto. Entonces, si uno no está bien estructurado, uno cree que manda en un ministerio, pero en realidad no manda. Entonces, no es fácil transformar un estado corrupto, además, que tiene que ser replanteado desde su inicio. Entonces, es en ese contexto que recién a partir de esta confianza, de voto de confianza, recién se empieza a gobernar, porque en estos 30 días entre que asume el profesor, se crea el primer gabinete y toda la pelea para destituir al primer gabinete y toda la campaña en contra de los ministros del primer gabinete, y como no había la confirmación por el Congreso, entonces prácticamente es poquísimo, casi nada de lo que se ha avanzado en este mes en gestiones de política pública, salvo una que otra. Entonces, el gobierno recién empieza a comandar y aplicar sus políticas más abiertamente a partir del lunes de esta semana que viene, porque ya se ratificó la confianza del gabinete. Se dan cuenta de la precariedad en la situación en la que nos encontramos. Por un lado, tremenda potencialidad del pueblo que logra triunfar a pesar de todo, pero por otro lado, tremenda precariedad de las fuerzas populares que estaban más preparadas para hacer oposición y no preparadas para hacer gobierno. O sea, si bien es cierto, nunca se está uno totalmente preparado para hacer gobierno, sin embargo, hay condiciones y condiciones. Nosotros estamos en una condición todavía muy precaria. Entonces, las tareas que se vienen son gigantescas. ¿Cómo darle? Primero, aclarar bien la estrategia de gobierno, que no está clara, todavía es muy intuitiva. Segundo, cómo ir implementando las reformas y cómo hacer las reformas cuando es necesario de todas maneras cambiar la Constitución. Esa es una de las propuestas programáticas más importantes. Sin embargo, en la presentación del presidente del Consejo de Ministros no se ha planteado el tema de la Asamblea Constituyente, porque si no hubiera sido difícil que le den el voto de confianza. Pero hay la salida de que por la Constitución peruana se puede también pedir un cambio de Constitución por la vía de las firmas de la sociedad civil. Entonces no aparece el gobierno directamente involucrado, sino son los partidos progresistas, en este caso Perú Libre, que ha comprado un kit para plantear un referéndum para poder cambiar la Constitución y poder convocar a una asamblea constituyente. Entonces tiene que aparecer por fuera del gobierno. O sea, se ha abierto un proceso. Algunos están en el gobierno, otros desde fuera del gobierno, pero dentro del proceso pueden impulsar todas esas tareas de gestación del apoyo social del gobierno. Entonces tenemos que organizar esa fuerza social, digamos, crear un nivel de conducción mucho más articulado, definir una estrategia más clara de la transformación, crear las condiciones para la Asamblea Constituyente, mantener la movilización activa, porque la derecha se está movilizando y está saliendo a las calles 2 o 3 veces por semana en las calles. Entonces ustedes saben que un gobierno popular no puede perder las calles, no le puede dejar las calles a la derecha. Entonces eso es un desafío tremendo el que tenemos por delante, ¿no? Pero bueno, hay que afrontarlo, no queda otra. ¿Por qué? Porque es una situación inédita en el país, es la gran posibilidad de cambios. Estas situaciones no se dan sino cada 30 años, no caen del cielo tampoco, pero tampoco se puede desaprovechar, porque una derrota de este gobierno es una derrota de todo el movimiento popular. Ese es el desafío. Y un triunfo de este gobierno no solamente es un triunfo del pueblo peruano, sino también una consolidación de este gobierno, consolida los cambios que se están dando en toda nuestra América, incluyendo el que se tiene que dar en Chile el próximo año, ¿no? Porque se va a dar de todas maneras, ya se está dando en Chile, ¿no? Con la nueva constitución y con las nuevas elecciones. Entonces estamos en una lucha continental, ya no es solamente nacional, la lucha es continental.
y tenemos que ayudarnos mutuamente, reforzarnos mutuamente, conocer nuestros procesos para darle rumbo fijo a esta lucha continental. Bueno, creo que me he excedido en el tiempo, no he explicado muchos detalles, pero entiendo poder haber dado algunos elementos de juicio para que ustedes se dan cuenta de la complejidad y de lo inédito de la situación que estamos viviendo. Estoy, digamos, llano a todas las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan, porque entiendo que esto no es una charla magistral, ni mucho menos, sino un conversatorio. Convertiremos esto en un verdadero conversatorio. Muchas gracias. Bien. Agradecemos, compañero David, su muy potente presentación, ¿no? Este desglose histórico que nos posiciona en la comprensión de cómo se ha llegado a este momento tan histórico para nuestra República Hermana del Perú. Y como usted bien lo explicaba, todas las contradicciones que tienen los procesos revolucionarios, que se construyen, se deconstruyen, y cómo también la derecha está atenta, como siempre, a que sus derroteros de poder no sean soterrados de ninguna manera. Lo hemos visto ayer, lo hemos visto en las imágenes que han llegado, las movilizaciones que usted señala. Así que agradecerle en primer lugar su presentación. Ahí está recibiendo nuestro saludo ahí de una gran síntesis que ha realizado. Vamos a abrir una ronda de preguntas, compañeros. La idea es situar en los contenidos que el compañero David ha expresado y también aportar ahí algunos elementos que nos parezcan importantes. Voy a aprovechar de saludar que en nuestra sala está el historiador mapuche Fernando Pairicán, amigo nuestro del Centro de Memoria y Futuro, compañero que también nos ha ilustrado en otros momentos con todo el desarrollo de la lucha popular de nuestro querido pueblo mapuche. Quisiera partir haciéndole una pregunta, compañero David. En este contexto de fuerzas de izquierda, ¿en qué posición se encuentra hoy día el Partido Socialista o las fuerzas socialistas que usted también representa? Muy bien, no sé si espero otras preguntas o contesto pregunta por pregunta. Vamos a ir haciendo pregunta por pregunta. Ya, perfecto. Bueno, miren, nosotros estamos en un proceso de reconstrucción, somos parte de esa crisis tremenda. El Partido Socialista Revolucionario surgió hace 45 años y surgió con los civiles y militares que participaron del sector más avanzado del proceso de cambios liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Por eso nuestro primer presidente fue, porque ya falleció, el general Leonidas Figueroa, que fue uno de los coroneles que junto con otros 3 coroneles y el general Velasco Alvarado impulsaron el cambio que se inició el 3 de octubre del 68. Entonces, son los civiles y militares que fueron los más avanzados del proceso de Velasco, los que constituyeron después cuando cae Velasco y entra Morales Bermúdez y Morales Bermúdez empieza a desmontar las reformas, entonces se gesta el Partido Socialista Revolucionario, un 23 de noviembre de 1976. Aprovecho, aunque sé que no todos los que están presentes acá son del Partido Socialista, pero la historia del Partido Socialista de Chile, pero la historia tiene coincidencias interesantes, porque ustedes saben perfectamente que a raíz de la República Socialista de 12-13 días del 32, dirigida por Marmaduke Grove, un año después, ¿no? Esos militares y civiles que participaron de esa efímera República Socialista fundan un 19 de abril el Partido Socialista de Chile. Es muy parecido. Y su primer presidente fue justamente un oficial, en este caso Marmaduke Grove y en nuestro caso Leonidas Rodríguez Figueroa. Con ustedes estaba Óscar Schnake, entre otros dirigentes, no sé si González, ¿no? Un famoso, Eugenio González, un gran socialista, en fin. Bueno, ese es el origen del PSR. Pero con la crisis que yo les expliqué
de la izquierda, esa tremenda derrota que se produce en la década del 90, casi todos los partidos organizados que existían y constituían Izquierda Unida hasta el año 91 en que viene la división, prácticamente desaparecieron en la década del 90. Desapareció el Partido Comunista Revolucionario, desapareció, perdón, el PUN, el Partido Unificado Mariateísta, que era la confluencia de sectores que venían del MIR, sectores que venían de Vanguardia. Se mantuvieron, pero muy débiles, tremendamente debilitados, el Partido Comunista. Acá el que más fuerte se mantuvo fue el Partido Comunista del Perú, que tiene un origen maoísta. En Chile nunca fue importante el maoísmo, pero en Perú sí, por una serie de características que no viene al caso. Y todo el resto de partidos prácticamente dejó de existir. En el caso del PSR, hubo una cierta inactividad política por casi 30 años. Recién nos estamos reconstruyendo. Llevamos 17 meses de reconstrucción con gran éxito porque la figura de Velasco tiene mucho peso. Y levantamos ahora las figuras de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, de la Puente Uceda, Mariátegui y Velasco. Entonces estamos en un proceso, justamente el fin de semana pasado, tuvimos un evento con una serie de núcleos socialistas, casi 50 en todo el país, jóvenes socialistas entre 25 y 35 años, y estamos en un proceso de unificación que esperamos culminarlo este año para reconstruir el gran partido socialista que el Perú necesita, ¿no? Que el Perú requiere, que es un legado que viene desde Mariátegui y que fue el mandato del último congreso que tuvo el partido, que fue el año 91. Aunque le parezca mentira, el Partido Socialista no tuvo ningún congreso desde el 91 hasta la fecha. Se dan cuenta la magnitud de la crisis, ¿no? Entonces, ahora estamos reconstruyendo todo eso y estamos agrupándonos en una gran alianza patriótica y estamos para constituirnos en lo que podría llamarse la cuarta pata de la mesa de este cambio, ¿no? Este cambio social. ¿Qué quiero decir con eso? Lo explico brevemente. Una primera pata de esta mesa del cambio social es Perú Libre, porque es el partido que tuvo la sagacidad, la inteligencia de poner como candidato y de apoyar la candidatura del presidente Castilla, Pedro Castillo, ¿no? Perú Libre, cuyo dirigente más conocido es Vladimir Cerrón, satanizado tremendamente por la prensa, un partido además que curiosamente, y a pesar de la crisis ideológica que se dio en la década del 90, se reconstituyó desde las provincias, no partió de Lima, partió desde Junín, empezó como partido regional, como movimiento regional, y después se convirtió en partido nacional, y se define en su ideario como marxista, leninista, mariateguista, cosa que había sido abandonada por prácticamente la totalidad de la izquierda. Nosotros nunca nos definimos marxistas-leninistas, ¿no? Yo recojo un famoso dirigente chileno, creo que es Raúl Ampuero, un famoso dirigente socialista, decía que el marxismo-leninismo era una conjunción copulativa inventada por Stalin, ¿no? Yo no voy a entrar en esas discusiones, pero nosotros lo recogíamos. Uno puede ser marxista, recoger los aportes de Lenin, de Mao, de cualquiera, pero no necesariamente encajonarse con lo que significa eso. Bueno, pues esa es otra discusión. En todo caso, esa es la característica de Perú Libre. Esa es una pata de la mesa. La otra pata de la mesa es la alianza que inmediatamente hace Juntos por el Perú y Nuevo Perú, el acuerdo político con Perú Libre y también con el presidente Castillo. Entonces es una segunda pata de la mesa, que es la izquierda tradicional. Está el Partido Comunista del Perú, están una serie de otros grupos, y está Nuevo Perú, que es el nuevo grupo que surge alrededor del liderazgo de Verónica Mendoza, que logró obtener el 19% en la elección anterior y en esta elección bajó a 7% porque parte del espacio plebeyo se pasó al profesor Castillo. Entonces, esa es la segunda pata de la mesa. Y la tercera pata de la mesa son las fuerzas sociales que apoyan directamente al profesor sin intermediación de Perú Libre, sin intermediación de Juntos por el Perú ni de Nuevo Perú, y que son este sector de los maestros que ahora se ha constituido en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, ¿no? Y que está constituyendo un partido político.
el Partido Magisterial Popular. Se está constituyendo un partido junto con los ronderos, junto con los sectores sociales que, al margen de los partidos, apoyó directamente al profesor Castillo. Esa es la tercera pata de la mesa, las fuerzas que apoyan directamente al profesor Castillo. Y hay todo un espacio muy grande que te está aglutinando, entre los cuales estamos nosotros, para constituirnos en la cuarta pata de esta mesa, ¿no? Entonces, es a partir de esos cuatro elementos que debemos crear un Estado mayor del cambio, o una coordinación mucho mayor, o un gran frente de frentes, o una gran alianza patriótico-democrática, como quiera que se le llame. Bueno, esa es la tarea, y en esa tarea los socialistas tenemos una gran función que cumplir, y lo estamos haciendo a nuestra manera, ¿no? Así que ustedes van a escuchar muy pronto noticias del papel que empiezan a jugar los socialistas en la fortaleza del gobierno, en el apoyo al gobierno, en el apoyo al proceso desde la sociedad y no solamente desde el Estado, ¿no? Y sobre todo en las elecciones que se vienen, que van a ser claves, que son las elecciones regionales del próximo año, donde se va a ver, al final de cuentas, cómo va a quedar el nuevo Perú después de la elección de Pedro Castillo. O sea, tenemos un desafío inmediato de aquí a pocos meses, porque las elecciones son en abril del próximo año, en todas las regiones del país. Entonces, ese es un elemento clave, y tenemos que prepararnos para ganar la mayor cantidad de gobiernos regionales como un aporte al proceso. Eso es lo que yo le pudiera decir, estimada compañera. Nosotros somos un reflejo de la brutal derrota y la brutal crisis que ha tenido la izquierda peruana en aceleradísimo proceso de recomposición por las circunstancias nuevas creadas. Gracias. Muy bien. Hay otra pregunta acá del compañero Humberto Campos, que nos señala: ¿qué logros y o dificultades se están dando en la articulación unitaria del Frente Nacional por la Gobernabilidad y la Democracia? Bueno, muy bien, Humberto. El Frente Nacional por la Gobernabilidad y la Democracia no ha logrado convocar a todos, ni tiene el apoyo todavía pleno y explícito de Perú Libre, que es digamos, la organización, digamos, en estos momentos más representativa, porque la gente identificada con Castillo se identifica también con Perú Libre, no necesariamente como militantes del partido, sino digamos, con el espacio que ha permitido. O sea, sale al llamamiento de Perú Libre, sale con las banderas de Perú Libre, ¿no? Entonces, Perú Libre, nos guste o no nos guste, en estos momentos tiene un papel muy importante en la configuración de eso. Y Perú Libre, lamentablemente, y aquí estamos en confianza y lo podemos decir, no logra abrirse para la conformación de ese gran frente. Y, digamos, tiene algunas, digamos, proclividades vanguardistas, para llamarlos de alguna manera, algunas proclividades de los que vivimos el proceso de Allende. Podemos recoger en dos consignas que pugnaban, me acuerdo, en la época de Allende, incluso de algunos sectores del Partido Socialista, se planteaba avanzar sin transar, ¿no? avanzar. Y eso, que puede parecer corto porque da la idea de una gran consecuencia, sin embargo, políticamente es muy complicado, porque tú tienes que agrandar las coaliciones, lo cual no significa transar, ¿no? Significa simplemente crear una base social más amplia. Entonces, acá viene la discusión de qué tan amplio tiene que ser esa coalición y qué tan amplia tiene que ser esa base social del gobierno. No está claramente definido. Como siempre, en todo proceso hay posiciones más maximalistas y hay posiciones minimalistas, ¿no? Las posiciones maximalistas plantean que hay que avanzar lo más rápidamente posible, y las posiciones minimalistas dicen, no, hay que aislar a los extremos. Y lamentablemente algunos llegan a plantear que uno de los extremos es la presencia del liderazgo de Cerrón y de Perú Libre, lo cual sería desastroso, porque eso significaría hacerle el juego también a la derecha, ¿no? Porque la derecha ha identificado que en estos momentos, más allá de Pedro Castillo, su enemigo más peligroso, a pesar de su posición a veces algo maximalista, es Vladimir Cerrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía no ha cuajado, Humberto, ese frente por la gobernabilidad. Todavía es una iniciativa más de sectores de Nuevo Perú,
de Juntos por el Perú y de otros más, porque todavía no están plenamente los profesores, o sea, la gente de Castillo, y tampoco está abiertamente Perú Libre. Entonces, ¿cómo se puede hacer un frente si no están esas dos patas de la mesa? Nuestra propuesta es que cualquier frente tiene que hacerse con las cuatro patas de la mesa. Es lo que he contestado en la pregunta anterior, ¿no? Si no, es una cuestión parcial. Y aquí mucha responsabilidad, esperemos que el realismo los haga ver eso, lo tiene Perú Libre, la dirección de Perú Libre. Tiene que darse cuenta de que tiene que abrir las puertas, que su organización es muy precaria para copar todo y que necesita crear un frente más allá de lo que ellos pueden conducir. Ellos se cauterifican la vanguardia del pueblo peruano. Ahí hay unas ciertas posiciones vanguardistas que no corresponden a la realidad. Y yo no le quito ningún mérito a Perú Libre porque tiene un gran mérito, atribuir cosas más allá de lo que realmente se reflejan en la realidad. Entonces, ese frente está por construirse todavía, Humberto, y probablemente estoy leyendo, Gordito, ¿ya? tenga que ser más amplio tal como está planteado y más convocante que está planteado. Muchas gracias. Correcto. Bueno, en ese mismo contexto, compañero David, Daniel Sepúlveda, que es parte de la dirección del Centro Memoria y Futuro, bueno, agradece la brillantez de su síntesis y plantea la siguiente pregunta. El espacio de crecimiento político del gobierno popular y el movimiento popular hacia el centro político y al pequeño empresariado. El escenario de gran polarización, en el escenario de gran polarización y fortalecimiento de la ultraderecha. ¿Existe alguna disponibilidad de expandir el apoyo del gobierno a esos sectores? Bueno, mire, acá a ver cómo plantearía la pregunta táctico-estratégica planteada con el inicio del gobierno. ¿Cómo atraer al centro hacia la izquierda? Es una posición, y para otros es cómo llevar la izquierda hacia el centro. Parece un juego de palabras, pero ese es el dilema. Digamos, nosotros creemos que hay que jalar al centro hacia la izquierda, rompiendo en parte la polarización, pero en todo caso aprovechando la polarización para jalar al centro, porque el centro es indeciso. Y es el centro justamente el que ha dado la confianza, el voto de confianza, ¿no? Y el otro tema es que hay un sector que quiere jalar a la izquierda hacia el centro, y eso sí sería complicado. Ustedes lo han vivido, compañeros, no necesito decirlo. Los gobiernos de la concertación, bueno, no me meto en política chilena, pero me considero que estoy muy ligado, y cuando se jala toda la izquierda hacia el centro, no es la izquierda la que gana, es el centro el que gana. Y cuando el centro es el que gana, es la derecha la que al final gana, ¿no? Yo me acuerdo de Radomiro Tomic, el famoso dirigente de la democracia cristiana, que en la campaña, cuando le da el voto al final, que decide el voto del Congreso en favor de Allende, él decía una frase que yo siempre la tengo y la repito acá en el Perú: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Para mí esa es una lección de la historia. Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Entonces acá, ese es el dilema en que estamos. Tenemos que jalar al centro, tenemos que jalar a los sectores de las capas medias, tenemos que hacerlo, pero desde la izquierda. Pero hay otros que intentan llevar a la izquierda, que por primera vez gana, hacia el centro, y en realidad hacia el centro, claro, tiene su lógica también porque se trata de aislar al enemigo principal, y el enemigo principal en estos momentos son los sectores golpistas, ¿no? Abiertamente golpistas, están pidiendo un golpe, ya no solamente el golpe, sino la destitución inmediata del presidente Castillo, y hay otros que están pidiendo, y han pedido, y han perdido por ahora, digo por ahora porque van a seguir intentándolo, no darle el voto de confianza al Ejecutivo, pero ya plantean ir bajándose ministro por ministro. O sea, si no han podido bajarse al gabinete en su conjunto, ahora su estrategia es interpelar ministro por ministro para hacerlo renunciar, ¿no? O sea, la pelea recién se inicia.
Y el tema táctico fundamental es eso, cómo ganarse o neutralizar a las capas medias. Es un problema permanente de todo proceso de cambios, sobre todo si se realiza en democracia, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si... es un tremendo desafío, además. Es un tremendo desafío. Es un desafío extraordinario, tremendo, exactamente. Así es. Y ineludible, ¿eh? Pues meter la cabeza dentro de la tierra y no resolver ese tema, ¿no? Absolutamente. En algún minuto hay que dar cuenta de ello, porque esa tensión con el centro, como usted bien lo explicita, se va a dar también desde la derecha hacia el centro. Cómo llevarlos también más a sus posiciones más polarizadas. Gracias, querido. Acá hay otra pregunta. El compañero Juan Arregada dice, consulta al compañero David si pudiera explicitar más la afirmación realizada por el exministro Béjar sobre el rol de la Marina en la creación del Sendero Luminoso y qué se puede esperar de la política hacia Latinoamérica del gobierno tras la salida de este ministro. Bueno, muy bien. Lo que dijo Héctor Béjar, que es un gran amigo del partido, él es profesor de nuestra escuela de cuadros, por si acaso les adelanto. Nuestra escuela de formación política tiene como uno de sus profesores a Héctor Béjar. Él además participó activamente en el gobierno de Velasco. Vale la pena que Velasco, siendo militar, para que se den cuenta de su posición en esa época, amnistió a todos los guerrilleros del MIR y del ELN. Las guerrillas habían sido entre el 63 y el 65. Velasco, el 68 Suberno y el 69-70 amnistía a los guerrilleros y los llama a trabajar con el gobierno. Y Béjar pasó de la cárcel a trabajar con el gobierno de Velasco, por si acaso, que vale la pena señalarlo, ¿no? Lo mismo Helio Portocarrero, Walter Palacios y otros dirigentes que venían del MIR, no del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Bueno, ¿qué es lo que dijo Héctor Béjar? Lo que dijo Héctor Béjar es que el terrorismo en el Perú no lo inició Sendero Luminoso a pesar de que era abiertamente terrorista, porque la lucha armada de Sendero empieza el 80 y sus acciones terroristas propiamente tales se dan a partir del 82-83, y de ahí en adelante ya devienen totalmente terroristas. Bueno, la Marina tiene en su haber sectores de la Marina, para no hablar de la Marina como institución, sectores de la Marina tenían en su haber el hundimiento de un barco pesquero cubano en pleno gobierno de Velasco. Estamos hablando del año, bueno, no de Velasco, creo que fue de Morales Bermúdez, estamos hablando del año 77. O sea, servicio de inteligencia de la Marina, marinos le pusieron una bomba al casco de un barco cubano pesquero que estaba en el Callao, lo hundieron. Y dañaron a otro barco. O sea, 2 barcos pesqueros cubanos. Eso es una provocación sin límite, ¿no? Acto terrorista. El río Jobabo y el río Damuji son los 2 barcos, me acuerdo de los nombres perfectamente. Pero no solamente eso, sino que cuando Velasco toma la decisión de pasar los medios de comunicación de masas, los grandes diarios, a los sectores sociales organizados, eso es una reforma que creo que en Chile no se conoce. El diario El Comercio, que era el diario más importante, es algo así como el Mercurio, es prácticamente el Mercurio, el equivalente al Mercurio, se pasó al movimiento campesino, a los campesinos. La Confederación Nacional Agraria, ¿no?, recibió El Comercio para que esté bajo su dirección. Los sectores obreros recibieron el diario La Prensa, que era el diario de la oligarquía agroexportadora tradicional en el Perú. El diario Correo pasó a los colegios profesionales. El diario Expreso pasó a la comunidad educativa en una reforma educativa. O sea, esto significó lo que se llamó la socialización de la prensa, que ahora es mala palabra porque dirían que se está contra la libertad de prensa, ¿no? La prensa se socializó. Nunca en el Perú hubo más libertad informativa que cuando se socializó la prensa. Nunca se discutieron tanto los problemas nacionales e internacionales como cuando sucedió eso. Pero bueno, para hacer eso, Velasco tuvo que pasar al retiro a prácticamente todo el alto mando de la Marina y logró que el comandante general de la Marina fuera el almirante Paura Gay,
y después el almirante Arce Larco. Bueno, el Servicio de Inteligencia de la Marina le puso una bomba a su propio comandante general y atentó contra la vida del otro comandante general. O sea, en actos terroristas. Fíjense ustedes, para que vean la autonomía de la Marina y dentro de la Marina la autonomía de sus servicios de inteligencia que siempre han estado vinculados a los Estados Unidos. Eso es lo que recordó Héctor Béjar. ¿Y qué pasa? La propaganda de la derecha asoció que había dicho eso no en función de lo que había pasado en esa época, sino en función de que había sido la Marina la que había iniciado el terrorismo en la época en que aparece Sendero, ¿no? Lo cual aparecía como que Béjar estaba apañando a Sendero o estaba, ¿cómo se puede decir?, minimizando el terrorismo de Sendero. Y esto es absolutamente manipulación de prensa completa y es un falseamiento de la verdad. Uno puede discutir si fueron oportunas o no esas declaraciones que fueron antes de que sea canciller, ¿no? Que, bueno, las grabaron y las pusieron ahí. Entonces fue una campaña en realidad macartista de la Marina, ¿no? Bueno, la Marina siempre ha sido totalmente de derecha en el país, ¿no? Hay una tradición muy fuerte y esto es uno de los grandes problemas de cualquier proceso de cambio, ¿no? Cómo reestructurar la Fuerza Armada, cómo lograr que la Fuerza Armada apoye el proceso de cambio o por lo menos en el peor de los casos sea neutral. Este es un tema que tampoco puede dejarse de lado en un proceso de cambio. El general Jorge Maldonado, que fue comandante general del ejército peruano, socialista, senador del PSR en su época, nos decía siempre, me decía a mí personalmente, éramos muy amigos, me decía David, la izquierda nunca entendió que para hacer los cambios profundos los puede hacer sin la Fuerza Armada, pero nunca contra la Fuerza Armada, y por lo tanto tiene que ganarse a sectores de la Fuerza Armada al proceso de cambio. Y así se ahorra un baño de sangre. Bueno, lo vemos en Venezuela, ¿no? Ahí se ahorra un baño de sangre porque no solamente hay la coalición Pueblo-Fuerza Armada, sino además hay las milicias bolivarianas, que son 4,5 millones de hombres bajo las armas, bajo un solo comando. Entonces, como dicen a su manera, pero en otro sentido que lo que decía la izquierda tradicional, los venezolanos dicen, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado, pero no se refieren al armamento popular aparte del ejército profesional, sino a la alianza cívico-militar, ¿no? A un proyecto nacional que incluya tanto a civiles como a militares, ¿no? Ese es el tema que todo proceso de cambios tiene que resolver tarde o temprano. Tiene que tener una política frente a la Fuerza Armada. Tiene que resolver el problema de las armas en el buen sentido de la palabra. Gracias. Correcto. Hay otra pregunta de nuestro amigo historiador mapuche Fernando Pairicán, que plantea lo siguiente. El factor indígena, ¿cómo se observa? He leído sobre algunos avances en materia del convenio 169 en normativas legales. ¿Qué sucede con la sierra? El trauma que algunos vivieron, entiendo, por acción de Sendero Luminoso. ¿Es posible lo que va sucediendo, por ejemplo, en Bolivia? Muchas gracias. Perdóname, ¿podrías repetirme la pregunta? No capté. Se la repito, compañero. Dice, ya. El factor indígena, ¿cómo se observa? He leído sobre algunos avances en la materia del convenio 169 en normativas legales. Ok, era esa primera parte, ¿no? Creo que el tema es justamente el factor de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, en el Perú es sustancial. El Perú es la cuna de una de las 6 civilizaciones. Nosotros no podemos estar al margen del problema de los pueblos originarios. Y además tenemos una civilización, la civilización andina, cuyos elementos civilizatorios de largo plazo perviven todavía. Esa es la diferencia entre cultura, alta cultura y civilización. O sea, los elementos culturales tienen gran duración en el tiempo, pero los elementos civilizatorios no duran cientos de años, pueden durar miles de años, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá el peso de una civilización, que es la civilización andina, que desde que ha ido
sufriendo un proceso de reconstitución y de renacimiento, en particular desde el 92, desde la fecha de los 500 años de la invasión europea, se ha ido reconstituyéndose todo un pensamiento, toda una filosofía de lo andino, que no es solamente cultural, sino también es civilizatorio, ¿no? Y eso se ha expresado, bueno, mucho más nítidamente todavía, bueno, para iniciar en Bolivia, con el gobierno del MAS y con la elección de Evo Morales, y en menor medida, aunque de manera también contradictoria, porque también puede dar para todos si es que no tiene una orientación política clara en Ecuador. Ustedes saben, en Ecuador el problema del movimiento indígena, del movimiento de los pueblos originarios, es que al final no se sabe si jugó para el cambio o jugó para la derecha, ¿no? O sea que tampoco ahí tiene que haber una claridad de cuál es el horizonte estratégico de los pueblos originarios. Felizmente en Bolivia el horizonte estratégico es claramente por el cambio y por la alianza del campo nacional popular. En el Perú eso es más complejo, más difícil. Por la derrota, nosotros hasta ahora arrastramos los efectos de largo plazo de la derrota de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, aunque les parezca mentira. Hay derrotas de corto plazo, de mediano plazo, hay derrotas de largo plazo, de largo aliento. Esa derrota nos pesa hasta ahora, pero eso ya se está reconstituyendo. Y no es posible un cambio profundo si no es con la participación no solamente del pueblo trabajador, sino de los pueblos originarios. Los pueblos originarios en estos momentos juegan un factor fundamental en nuestro país. Por eso nosotros incluso en el Partido Socialista estamos planteando la matriz conceptual del socialismo andino. Quisiera que se me entendiese bien, por favor. El socialismo, si uno lo interpreta de otra manera, no es europeo, vino de vuelta de Europa, porque la posibilidad de una sociedad diferente a la que existía en la Europa de los 1500, de los 1400 del siglo XV, una Europa tremenda, cuando vienen al nuevo continente, cuando invaden el nuevo continente, encuentran una sociedad, en nuestro caso, la andina, donde se cuidaba al menesteroso, se cuidaba a las viudas, donde no había hambre, donde la gente no tenía falta de trabajo, donde se preveía contra las sequías, contra las lluvias, contra las inundaciones. Una sociedad más igualitaria, a pesar de que era de castas y también de clases, como es obvio. Entonces surge el pensamiento utópico, las utopías se inspiran en pensar de que otras formas de sociedad eran posibles, ¿no? Y eso inspira después al socialismo utópico. El socialismo utópico debe mucho a lo que vieron los europeos en nuestros países. Y después eso se convierte en socialismo científico cuando se interpretan las leyes de funcionamiento de la economía, de la sociedad, en fin. Entonces nosotros decimos, el socialismo no es, en nuestro caso, no es europeo, es nuestro. Los europeos lo aprendieron de nosotros. El socialismo está de vuelta. El socialismo andino es originario nuestro y obviamente enriquecido con todos los elementos de las ciencias sociales modernas y todo eso, incluyendo obviamente la interpretación magistral del marxismo de las leyes de funcionamiento del sistema capitalista, porque nadie ha explicado mejor el funcionamiento del sistema capitalista que el análisis de Marx, ¿no? Entonces, nosotros recogemos esa idea del socialismo andino. Nosotros creemos que es muy potente y nosotros creemos que es una manera también de que el movimiento de los pueblos originarios se oriente hacia un nuevo horizonte civilizatorio, que adquiere mucho más vigencia ahora cuando nos damos cuenta que la vida de la humanidad está en peligro por el cambio climático, por la equivocada relación de la sociedad y del hombre con la naturaleza, donde la naturaleza no puede estar al servicio indiscriminado del hombre si no tiene que haber una armonía, y eso viene del pensamiento, entre otros pensamientos, del pensamiento de nuestros pueblos originarios, una relación armoniosa con la naturaleza, una concepción donde la vida está primero que todo, no solamente el hombre como centro de todo, que es antropocentrismo, sino la vida como centro de todo, y no el hombre, al servicio de la vida.
y no todo el resto al servicio del hombre. Esa es una concepción mucho más potente de un nuevo proyecto civilizatorio que es el que tiene que construir la humanidad, si no nos vamos al colapso, no solamente de la vida del hombre bajo la tierra, sino de la vida misma sobre el planeta. Entonces, todo lo que es el aporte de los pueblos originarios, la idea de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la complementariedad, de la paridad, la concepción hombre y mujer como paritaria. Nosotros en el partido tenemos secretario general y secretaria general, o sea, tener Túpac y Micaela, ¿no? Así como no se puede explicar Túpac Amaru sin Micaela Bastidas, no se puede explicar Micaela Bastidas sin Túpac Amaru. Tenemos que tener una paridad. Paridad no significa que hay mitad hombres, mitad mujeres, significa que se gobierna conjunta y complementariamente. Es un gobierno paritario, ¿no? En todos los niveles. El hombre y la mujer se complementan, ¿no? Forman una paridad. Hay cosas que hace mejor el hombre y hay cosas que hace mejor la mujer. Entonces, en lugar de competir entre nosotros, debemos complementarnos. Debemos hacer una paridad. Es un concepto para mí mucho más rico, ¿no? Lo estamos recogiendo, ¿no? Paridad significa gobierno paritario. No cuotas paritarias, no paridad en cuotas, no coteo, sino gobierno paritario. Y eso viene de, por lo menos en el mundo andino, ¿no? La paridad, la complementariedad, la concepción de la relación con la naturaleza. Y además la paridad es mucho más rica porque nosotros en Occidente reducimos todo al uno. El uno se convierte en dos, ¿no? El mundo andino dice, no, siempre todo es de dos, todo empieza con dos. No es posible entender el uno. El uno solo no existe. Lo que existe son dos, ¿no? Eso es mucho más rico, eso nos replantea muchísimas cosas. No viene al caso una discusión filosófica con ustedes, pero nos ayuda a pensar de una manera distinta. Porque siempre existe, digamos, no es la unidad de los contrarios, en realidad solamente es la oposición complementaria, que no es lo mismo que la unidad de contrarios. No vamos a ingresar en una discusión filosófica, pero eso enriquece el concepto de la misma dialéctica. Bueno, ese es todo un tema para discutirlo. Nosotros lo estamos discutiendo porque tenemos la suerte de vivir en un país que tiene una tremenda profundidad histórica y que tiene un peso civilizatorio que no lo podemos negar. Entonces, en resumen, es fundamental el papel de los pueblos originarios en la transformación social y en la construcción de un nuevo horizonte civilizatorio para la humanidad, para la vida, para la distinta con la naturaleza. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, estamos llegando al término de este muy entretenido y aportante conversatorio. Ha sido un agrado, como siempre, recibir al compañero David Tejada y creo que quedamos con muchas interrogantes y con mucha esperanza puesta en lo que nos dice el compañero David. No es fácil los dilemas que tiene el proceso peruano, tampoco son fáciles los dilemas que tenemos en el proceso chileno. Parece que nunca cambiar las sociedades de clase son procesos fáciles e indoloros como nosotros quisiéramos, pero hay que hacer todo lo que sea necesario por minimizar los riesgos de las luchas fratricidas. Aquí tenemos que levantar un proyecto nacional popular, como dice él, que logra encantar las grandes mayorías, que logra arrastrar al centro hacia la izquierda y que también logre penetrar las mentes de los militares patriotas, que los hay, que los ha habido y que seguramente los seguirá habiendo. Compañeros, el próximo sábado nosotros tenemos una gran reunión con el embajador de Cuba, que es un lujo también tenerlo acá, como David. Él es una persona de mucha experiencia política y de mucho talento, y vamos a hacer esa reunión el mismo sábado próximo, que es una fecha histórica, compañeros, es el sábado 4 de septiembre, es el día en que en 1970 ganó un gobierno popular en Chile, y lo vamos a conmemorar invitando quizás al mejor aliado que tuvo el gobierno popular, que fue la Revolución Cubana. Y eso va a ser a las 12. Algo que hace unos gestos ahí, Rafael. Por favor, Rafael, di lo que quieras, porque estamos cerrando ya.
Sí, muy cortito. ¿Qué tal, Sí. David? Perdóname, ingresé tarde, me costó mucho Gusto ingresar. saludarte, Rafael. Igual digo. Saludarte. Oye, muy interesante lo que dice respecto del movimiento campesino. Una consulta bien precisa, ¿no reivindica a la izquierda ya el ama Sua, ama Yuya, ama Queya? Bueno, claro que sí, obviamente, obviamente. Y además los conceptos de, como te digo, de complementariedad, de paridad, de ayuda mutua, ¿no? Esas máximas, ¿no? No robar, No no mentir, mentir y no no ser ser ocioso. ladrón. Y no No ser ser- ocioso. Trabajar duro, ser honesto, ¿no? Buenos principios morales que hay que difundir Los acá, principios morales fundamentales, claro que sobre sí. todo en Eso sí. algunos sectores de la política chilena. Sí, sí, Bueno, sí, pero sí. compañero David, mire, esto es parte de, usted inaugura un ciclo de conversatorios latinos que hace Memoria y Futuro, es parte de uno de nuestros ejes, el internacionalismo de los pueblos en lucha, como es el pueblo peruano. Viene Cuba, próximo 4 de septiembre. Luego, después de nuestras fiestas patrias, vienen la embajadora de Nicaragua. Y para octubre programamos terminar esto, o continuar esto, con Bolivia y con Venezuela, que son los pueblos que tienen procesos más candentes en lo inmediato en lo que va al curso de este año. El próximo año seguramente nos preocuparemos de Colombia y de Brasil. Pero al final vamos a tener un gran cierre con uno o dos intelectuales potentes de América Latina para que nos den una visión general, no solo de la región, sino que de la geopolítica mundial y cómo se enfrentan las fuerzas que están reconfigurando el escenario mundial. Es fundamental para la lucha de los pueblos siempre tener esa visión internacionalista, porque nos marca también los límites a las posibilidades que nosotros tenemos para actuar en nuestras naciones. Muy agradecido, compañero David, seguimos en la lucha juntos siempre y a todos los que nos conectaron hoy día, un gran abrazo y disfruten lo que resta del fin de semana. Y a seguir en la lucha apoyando a la Convención Constituyente. Un abrazo. Muchas gracias por para tu ti, solidaridad. compañero. Gracias. Un aplauso para ti. Muy agradecido, muy agradecido. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas Lo sabemos, gracias. lo sabemos.